Ahora podemos entrar más específicamente durante este estudio en lo que concierne al poder de Dios en vasos de barro. Yo quiero que busquemos en nuestras Biblias, tal vez usted lo pueda tener ahí en su parte electrónica o una parte física. Váyase a 2 Corintios capítulo 4 versículo 7, nos dice la palabra de Dios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos dos manifestaciones en un mismo cuerpo, y yo quiero que usted entienda que es imposible tratar de separarlas. Según 2 Corintios capítulo 4 versículo 10 nos habla de esas dos manifestaciones. El apóstol Pablo dice que llevamos en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. El apóstol Pablo sabía que cada vez que el vaso de barro era quebrantado, esta era la oportunidad para manifestar el tesoro guardado en él. ¿Sabe para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios, para que Dios se manifestara a los hombres por medio de nosotros. Todo este estudio que hemos estado llevando en estos días sobre la Pascua, la serie La Pascua, manifestación del poder de Dios, y vamos a llegar a la parte más central de esta serie, es donde vamos a empezar a entender lo que son las persecuciones, lo que es padecer según el propósito de Dios, lo que son las oposiciones y que es la cruz de Cristo. Ahora, usted y yo fuimos libres con gran poder. La Pascua que vivió el pueblo de Israel cuando salió de Egipto era una sombra de la Pascua que vivimos hoy en Cristo. Cuando iniciamos este estudio, lo iniciamos con la epístola a los Corintios, capítulo 1, capítulo 5, perdón, 1 Corintios 5, 7. Nos dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y acuérdese, cuando estudiamos Deuteronomio 4:37, vimos que la idea central de lo que quería Dios con el pueblo de Israel era que Dios quería que ellos recordaran cada vez que celebraban la Pascua que un día los había sacado con gran poder y con brazo extendido. Ahora, usted y yo fuimos libres con gran poder para seguir viviendo por el mismo poder. Este tesoro es el poder de resurrección en nosotros. Segundo a los Corintios 4:7 nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora podemos entender lo que decía Pablo referente a la cruz. Cuando más persecuciones tenía Pablo, cuando más tribulaciones se le presentaban, aumentaba proporcionalmente su gozo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que esta era la oportunidad para que su vaso de barro mostrara el excelente tesoro que contenía. Este tesoro era el poder del Espíritu Santo de Dios. Para muchos creyentes, escuche, que han sido adoctrinados con algunas teologías, que miran la cruz y las tribulaciones que Pablo vivió, muchos han llegado a decir atrevidamente que Pablo vivió una vida de derrota y de desgracia. Ahora, como no entienden el mensaje de la cruz, piensan que Pablo vivió una calamidad que no tenía por qué vivirla cuando era perseguido, y que eso no lo debía vivir ningún cristiano, enseñando una fe sin Jesús, mostrando solo una cara de la moneda del verdadero cristianismo. Ahora, el contenido del vaso de barro tiene que manifestarse, y una de las formas era cuando Pablo era sometido a persecuciones. Algunos han llegado al extremo enseñando que Pablo no vivió la fe que ahora se vive y que su vida fue una constante derrota. Todas estas afirmaciones son productos de la falta de conocimiento y de la revelación de la cruz de Cristo. Ahora, ellos solo tienen una sola cara de la moneda, solo hablan de éxito y que todo debe marchar bien
ignorando las escrituras respecto a nuestra Pascua en Cristo, que manifiesta el poder del Espíritu Santo, tanto en los momentos de éxito como en los momentos de tribulación y persecuciones por causa de nuestra fe en Jesucristo. Y yo quiero que usted sepa que Pablo nunca estuvo de acuerdo en su epístola con los que en la actualidad afirman tales cosas, siendo abrumadora las evidencias de esta verdad. Ahora, que muchos pretenden ocultar para mostrar un evangelio sin poder y facilista. Estas afirmaciones las podemos ver en Primera a los Tesalonicenses capítulo 3, versículos 3 y 4 nos dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, y así sucedió, como bien sabéis. Primera a los Tesalonicenses capítulo 3, de versículo 3 al 4. Miren lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 29, según la versión Dios habla hoy. Pues por causa de Cristo, ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Mire esta afirmación poderosa. Ahora, porque Pablo decía que era un privilegio sufrir por Él, porque enseñaba a otro que tenían que recibir con gozo y tener como privilegio sufrir por la causa de Cristo. Porque Pablo sabía que cada vez que el vaso de barro era quebrantado, era la oportunidad gloriosa del Dios Trino de manifestar el poder de resurrección. Ahora, en la actualidad no son muchos los que quieren decir: en todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, según Filipenses 4, del versículo 12 al 13. Muchos no pueden decir estas palabras, porque han sido doctrinados en una doctrina escapista, donde solamente existe el éxito y es inconcebible que alguien sea perseguido o sufra por causa de Jesucristo. Solo los que caminan en el poder de resurrección del Espíritu Santo pueden decir estas palabras. Ahora, porque ven la oportunidad para que el vaso de barro manifieste su contenido. Muchos no asimilan estas palabras del apóstol Pablo. Ahora, estas palabras son inspiradas por el Espíritu Santo y no comprenden que una epístola como esta, la que Pablo le escribe a los filipenses, en que mencionan palabras como padecimiento y prueba, sea la misma que repite muchas veces palabras como gozo, regocijado, gozado, siendo la palabra gozo la palabra más frecuente en esta epístola. Y usted tiene que notar que el gozo de Pablo, en medio de estas persecuciones y aflicciones por causa de la cruz de Cristo, tenía una explicación. Ante una aparente contradicción que para muchos puede parecer contradicción, según lo relata a los Corintios en la segunda epístola, se puede decir que era extraño que mientras Pablo era perseguido, que mientras Pablo era injuriado, a la vez tenía gozo. Mira lo que dice segundo a los Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguido, mas no desamparado, derribado, mas no destruido. Pero a la vez, Pablo, ante estas afirmaciones, muestra la manifestación del poder de resurrección del Espíritu Santo, el cual es el resultado del quebrantamiento del vaso. Segundo a los Corintios 4, del 10 al 11, dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Y mira lo que dice: para que también la vida de Jesús se manifieste a nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ahora, ¿cómo podría interpretar a alguien que solo habla de éxito, de que en un mismo cuerpo se manifiesta la muerte de Jesús, pero también se manifiesta la vida? Que en un mismo cuerpo
Pablo dice que eran entregados a muerte por causa de Cristo y que había persecución, y que al mismo tiempo, Pablo decía, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ahora, las siguientes afirmaciones de Pablo, a algunos le podrían ser contradictorias en lo que le han enseñado. Ahora, estas afirmaciones nos dan respuesta del porqué de su gozo, de por qué Pablo tenía gozo en medio de tan grandes aflicciones. Porque él podía decir, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez excelente y eterno peso de gloria. Todas estas situaciones que vivimos nosotros son la oportunidad para Dios para manifestar su poder. Muchos cristianos solo manifiestan el barro, pero no el contenido del vaso de barro. Ahora, el tesoro escondido está dentro del vaso de barro. Ahora, era para manifestar no solamente el barro, sino manifestar el contenido. Es tomar una actitud para muchos carnal frente a las pruebas, las cuales nosotros somos sometidos diariamente. El escapismo y mostrar comportamientos negativos, renegando y buscando culpables de lo que nos sucede en cualquier situación, es manifestar solamente el barro y no el contenido del vaso de barro. Algunos tienen situaciones adversas y es tomar la misma actitud del pueblo de Israel cuando tenía que afrontar una difícil situación en el desierto, en su peregrinaje hacia la tierra prometida. Murmuraban contra Dios, colocando en tela de juicio su misericordia. Es por eso, mis amados, que el apóstol Pablo siempre manifestó el tesoro contenido en el vaso de barro. En cada persecución, escuche bien, y en cada oposición y aflicción por causa de Cristo y su palabra, lo único que lograban estas cosas para Pablo era aumentar, gloria a Dios, el poder de resurrección y el peso de gloria en su vida. Ahora, textualmente, mira lo que encontré en la Biblia textual. Y en algunas Biblias textuales aparece esta expresión. Dice, porque lo leve de nuestra tribulación, ¿qué es lo que dice? De nuestra tribulación momentánea nos produce un eterno peso de gloria que supera toda comparación. ¿Oye usted eso? Ahora, la cruz no es un peso que nos impide caminar. La cruz es una actitud de nuestro espíritu producida por el Espíritu Santo. Ahora, que nos trae hacia arriba. Tomar mi cruz y seguir a Jesús cambia la ley de gravedad espiritual que muchos están viviendo. Ahora, que normalmente vive el hombre natural. Ahora, mi ley de gravedad es hacia arriba. Esa ley de gravedad del espíritu nos ayuda a vivir libre de la gravedad del mundo y del sistema de pecado. Por eso todas las oposiciones y contrariedades que los hombres tengan contra nosotros por causa de Cristo, nos tiene que fortalecer por el Espíritu Santo. Es nuestra ley hacia arriba y no hacia abajo. Pablo habló de esta ley que ahora actúa en nosotros y que aumenta a medida que somos ejercitados en la piedad, pero escuche, no eludiendo la cruz. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hubo una intervención de otra ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Una nueva ley entra en mi vida, la cual me cambia la ley de gravedad. Ya no soy sometido a lo terrenal, a lo diabólico, a lo animal, como dice el apóstol Santiago, sino a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Cuando somos ejercitados en la piedad. Ahora, el ser ejercitados en cada prueba proporciona cada día el aumento del poder de resurrección. El ser ejercitados en la cruz de Cristo nos convierte en un poderoso medio para acabar con el círculo vicioso de muchos cristianos en los cuales les cuesta vencer un pecado en particular, por el cual
Han luchado por muchos años sin ver resultados satisfactorios. Mira lo que dice Primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros. Escuchen bien, ¿dónde padeció Cristo? En la carne. Vosotros armaos del mismo pensamiento. Ahora, ¿cuál es el mismo pensamiento? Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Note el énfasis en la palabra carne, hablando de una victoria aquí en la tierra, aquí en nuestro cuerpo físico. Jesús venció al pecado con su cuerpo físico. Terminó con el pecado, lo terminó para nosotros. Este mismo poder que actúa en Jesús para vencer y terminar con el pecado, está también disponible y a favor para nosotros. No debemos avergonzarnos de ser confrontados por causa de nuestra fe ante la intimidación del mundo, ni mucho menos mirar las persecuciones y las aflicciones por causa de Jesús y de su palabra como una derrota. No, es todo lo contrario, mis amados hermanos. El afrontar toda adversidad lo que trae es peso de gloria, aumenta el poder de resurrección en nosotros. Este ejercicio nos trae una dosis más de unción a nuestra vida sobre el pecado y cualquier práctica inmoral que no se ha podido vencer. Ahora, el mismo texto que en el capítulo 4, verso 2, nos confirma esta verdad: para no vivir el tiempo que resta en la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Todos los que han sido ejercitados en la cruz de Cristo viven una vida sobrenatural. Estos tienen siempre una mentalidad del reino. Aún si se reunieran todas las huestes de maldad existentes contra estos cristianos, nunca podrán hacerles perturbar su vida, ni desviarlo de lo que se han propuesto hacer en Cristo. Estos son los verdaderos vencedores, los victoriosos. Esta debería ser nuestra mentalidad en el reino de Dios, la que tuvo el apóstol Pablo por mucho tiempo. Bendito sea Dios. Esta verdad nos lleva a nosotros a conocer la eficacia de la cruz de Cristo. Ahora, vamos al centro del mensaje. Ahora, después de lo ocurrido en Pentecostés, los discípulos, por medio del Espíritu Santo, realizaron milagros portentosos. La mayoría de estos milagros eran sanidades de enfermedades, inclusive aún enfermedades que producían parálisis corporal. Algunos desde su nacimiento. Ahora, no eran aislados los casos de resurrección de muertos. Nos dice el texto, 2 Corintios 4:17, tomada de la versión textual, la Biblia textual, Reina Valera, y en la Biblia de las Américas aparece una forma muy textual, y en algunas Biblias católicas textuales aparece una manera muy literal del original, las descripciones de estas palabras. Ahora, que al traducirlas a nuestro idioma, ¿qué pasó? Para suavizarla, la expresión, algunas versiones la hicieron más entendible, pero le sacaron el verdadero significado textual. Ahora, la palabra que dice en 2 Corintios 4:17, produce eterno peso de gloria, literalmente aparece en los manuscritos griegos más antiguos y más fidedignos, dice, con exceso hasta el exceso de gloria. Ahora, mira lo que dice, con exceso hasta el exceso de gloria, cuando era sometido el cristiano a prueba. Las señales y milagros que siempre estuvieron presentes en tiempos de la iglesia apostólica y la iglesia perseguida, se ven en formas aisladas en estos tiempos. Solo que en algunas congregaciones y en algunos ministerios viene el Espíritu Santo, pero no en una forma colectiva y en toda la magnitud como se vivió en la cristiandad en sus inicios. Ahora, así como lo escribe el libro de Hechos de los Apóstoles, el tiempo y la historia nos dan evidencia que entre más perseguida era la iglesia, escuche bien, entre más perseguida era la iglesia y entre más oposición tenían por parte del mundo, proporcionalmente a esto, había más exceso de gloria
y el poder del Espíritu Santo como resultado a esta persecución. Muchos de lo que hacemos para el Señor, ya sea usted que cante o interceda, predique, evangelice, lidere, pastoree, aún distribuya tratados, hace parte de nuestra obediencia a lo que Él ya ha ordenado. Ahora, eso es lo que debemos hacer y cumplir con nuestra función como siervos de Dios. Mire, Jesús se refirió al cumplimiento de estas funciones como la labor de un siervo inútil. Usted puede predicar, interceder, cantar, evangelizar, puede liderar, pastorear, inclusive presidir una gran congregación, una misión como apóstol. Jesús le llama esto la labor de un siervo inútil. ¿De dónde sale esto? Lucas 17:10, de la boca de Jesús. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Todo lo que hagamos para Dios hace parte de nuestra honra y obediencia a Él. Ahora, lo honramos cuando hacemos lo que debemos hacer, pero lo glorificamos no cuando hacemos, sino cuando nos hacen por causa de Él. Gloria a Dios y su palabra. Ahora, no podemos olvidar lo que dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 4, versículo 15. Pero si alguno padece como cristiano, escuche, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aleluya. ¿Sabes? El apóstol Pablo conocía esta verdad. Es por esto que él se gozaba en las persecuciones y tribulaciones. Y cuando salía a predicar y era sometido a estas cosas, él sabía que muy pronto se manifestaría el poder de resurrección del reino contenido en él como vaso de barro. En las persecuciones y tribulaciones, cuando era sometido por causa de predicar el reino de Dios, por eso es que cada vez que él era perseguido y afligido por causa del evangelio de Jesucristo, él vivía juntamente con todas estas cosas la manifestación del poder de Dios, viendo las maravillas y señales manifestarse en presencia de sus angustiadores. Yo creo que usted sabe que uno de los sucesos más recordados de la vida de Pablo, y hablando de sucesos, hablo de sucesos sobrenaturales y que no son desconocidos por nosotros, fue lo que vivió este apóstol y este hombre de Dios en Filipo. Ahora, según nos lo describe el libro de Hechos, en el capítulo 16, él tuvo una oposición de una gran muchedumbre, y esta muchedumbre rasgaba su ropa cuando escuchaba la predicación de Pablo. Esto es en Filipo. Lo vemos en Hechos 16:23. Dice que él fue azotado con vara. Nos dice que fue azotado mucho. Luego fue enviado a lo más profundo de una cárcel llena de humedad, totalmente oscura y fría. Ahora fueron asegurados Pablo y Silas con sus pies en un incómodo cepo. Pero en medio de todo esto, a la medianoche, comenzó Pablo y Silas a cantar himnos y alabanzas al Señor. Yo creo que esta actitud es contradictoria para los presos que estaban ahí, que estaban tal vez algunos en la misma situación que Pablo o peor que Pablo. Y lo último que querían hacer esos presos era cantar. Y a ellos les pareció tan extraño que alguien que estaba en la misma situación empezó a cantar en medio de esta tribulación para Pablo y Silas. Ahora, en medio de todo esto, llega lo sobrenatural. Nos dice la palabra que un gran terremoto sacudió los cimientos de la prisión. Para algunos parece exagerado lo que se describe en el libro de Hechos. Ahora, que se necesitara un gran terremoto para soltar los pies del cepo de Pablo y de Silas. Dice, no, pero ¿para qué un gran terremoto? Y para abrir una cárcel. Esto no fue lo que sucedió cuando el ángel abrió la puerta de la cárcel donde estaba preso Pedro. En el caso de Pedro, el ángel solamente tocó las cadenas y éstas se soltaron.
quedando libre Pedro. Él pasó la primera y segunda puerta sin ser visto, y la última puerta se abrió solamente delante de sus ojos y no hubo necesidad de terremoto. Ahora, pero en el caso de Pablo y Silas, solamente con un terremoto fueron sacudidos los cimientos de la prisión. Te dirá, pero ¿por qué tuvo que haber sucedido esto? ¿No era algo exagerado? No podía llegar el mismo ángel, como hizo con Pedro, tocara las cadenas de Pablo y Silas, y se iban a abrir las rejas de la cárcel, igual como pasó con el caso de Pedro. O sea, solamente tenían que ser abiertas las celdas de ellos y no de la celda de los demás presos, que nunca huyeron. Ahora, pero en la cárcel de Filipo se produjo el exceso de poder. Ahora, un enorme peso de gloria cayó en esta prisión de Filipo. Y todo esto se produjo cuando Pablo y Silas comenzaron a glorificar a Dios en medio de esta tribulación. Entonces, esa palabra que Pablo enseñaba a los corintios, donde que esta leve tribulación produce un eterno peso de gloria, que el original dice con exceso hasta el exceso, Pablo tenía autoridad para decirlo, porque en Filipos lo vivió. Cuando estaba en la situación más extrema, sometido, atado, encadenado, él empezó a glorificar a Dios, y el vaso de barro glorificó a Dios, y fue cuando se manifestó el exceso hasta el exceso. Yo quiero decirte en esta hora, cuando Dios es glorificado hasta lo sumo por nuestro corazón, por nuestra mente y por todas nuestras fuerzas en cualquier situación, por muy adversa que parezca la situación, es cuando se producen los excesos de poder. Cuando estemos en las situaciones más difíciles y más contrarias por causa del Evangelio de Cristo, y cuando tengamos la tentación de volvernos atrás, o entre comillas tirar la toalla, debemos saber que esta es la oportunidad para Dios para producir los excesos de poder y afectar todo nuestro entorno y toda la gente que nos rodea. Todos los que nos rodean serán testigos del poder del Espíritu Santo que se manifestará en nosotros. Aunque sean unas simples cadenitas, el poder de Dios se manifestará no solo para las cadenas, sino para todo nuestro ámbito que nos rodea, familia, trabajo, amigos, aún delante de nuestros enemigos que desean vernos destruidos y vernos en derrota. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando Jesús glorificado hasta lo sumo, se produjo el exceso. Cuando murió en la cruz, Él glorificó a Dios con su sacrificio. Mire, cuando Jesús derrama la última gota de sangre en la cruz, cuando toca la sangre la tierra, glorificó al Padre. Y el resultado fue un peso de gloria. Fue exceso hasta el exceso. Mateo nos lo describe en el capítulo 27, versículos 51 y versículo 52. Nos dice que el velo del templo se rasgó en dos. Desde arriba abajo dice que hubo un gran terremoto que partió la roca. Miren lo que dice: y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ese día Jesús glorificó al Padre en dos grandes sucesos: su muerte y resurrección. Trajeron peso de gloria. ¿Sabe qué nos dice? Que cuando el versículo 52, y después que Él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión encargado de la custodia y los demás soldados romanos, al ver el terremoto y todas las cosas que sucedieron, estos llenos de miedo y asombro reconocieron la divinidad de Jesús. Dijeron, llenos de miedo, dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Cuanto más oposición hay para el plan de Dios, mis amados hermanos, ministros, pastores, apóstoles, todos aquellos que le sirven al Señor, cuanto más
oposición hay al plan de Dios. Dios actúa con demostración de poder y señales. La oposición de las autoridades judías al colocar una piedra en la tumba de Jesús, que un solo hombre no podía mover, sellaron el sepulcro. Aunque ellos la hicieron para impedir que los discípulos se llevaran el cuerpo, colocaron una compañía de la guardia romana para darle mayor seguridad e impedir que el cuerpo de Jesús saliese de ese lugar. Ahora, por voluntad de los fariseos y del sumo sacerdote vino esta orden. Ahora, no vino esta iniciativa por voluntad humana. Las tinieblas pensaban que podían detener al Hijo de Dios. Ahora, ellos fueron incitados en sus mentes por las tinieblas sin saberlo. Públicamente Jesús enseñaba que Él resucitaría el tercer día. Muchos judíos, inclusive algunos de sus discípulos, no entendían lo que decía. El diablo no olvidaba estas palabras que Jesús le repetía a sus discípulos y que las decía públicamente referente a su resurrección al tercer día después de morir. Esta era la última estrategia inútil y agonizante del diablo al tratar de impedir el cumplimiento del plan del Padre en nuestro Señor Jesucristo, siendo imposible detener el suceso más maravilloso para la humanidad después del sacrificio de Jesús. Ahora, confirmando el apóstol Pablo la importancia de este evento en 1 Corintios 15:17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, estando aún en vuestros pecados. ¿Y sabe qué dice? Y sorbidas la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para muchos de los enemigos religiosos de Jesús de aquel entonces, su muerte fue una derrota. Ahora, los discípulos pensaban que todo había acabado ahí. Ellos pensaban que lo que los perturbaba iba a continuar. Y sabe que los fariseos, saduceos y escribas y aquellos que odiaban a Jesús, ellos se alegraban de que aquel que los perturbaba con su mensaje ya había sido quitado de en medio. Y mientras ellos pensaban estas cosas, en el cielo el Padre era glorificado juntamente con el Hijo, y lo mejor estaba por venir. Juan 16:20 nos dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y en cambio el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Jesús glorificó al Padre con su muerte. El Padre glorificó a Jesús con la resurrección. Hechos 5, 30 y 31 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. Mira lo que dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Juan 13, versículos 31 y 32 nos dice: entonces, cuando hubo salido, hablando de Judas, le dijo a Jesús: ahora es glorificado el Hijo de Dios, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Ahora, Dios no fue glorificado una sola vez. El Padre respondió ante la oración de Jesús respecto a esta verdad. Juan 12:28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo: lo he glorificado y glorificaré otra vez. Cada vez que somos sometidos a diversas pruebas y respondemos con valentía, con alabanza y clamor a Dios, Dios es glorificado. Entonces, mis amados, es cuando sucede lo sobrenatural. El estruendo de Pentecostés fue el resultado de la glorificación de Jesús. Él glorificó al Padre con su muerte. Todo lo que vino después de la muerte de Jesús fue el impacto que ocasionó la glorificación del Padre, incluyendo el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés sobre los discípulos que estaban en el aposento alto. Hubo un estruendo de peso de gloria que invadió a los que estaban en el aposento alto. El libro de Hechos nos dice que hubo un gran viento recio. Lucas describe que hubo un estruendo. El Pentecostés, además de ser una promesa cumplida,
fue el resultado de la glorificación del Padre y Jesús en la cruz del Calvario. Mira lo que dice Juan 12:23. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7:39. Mira lo que dice Juan 12:23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora, Juan 12:28 dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vi una voz del cielo que dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Por eso son muchos los casos registrados en el libro de Hechos respecto a la manifestación del poder del Espíritu Santo en medio de las más duras oposiciones y dificultades que vio la iglesia primitiva por causa de Jesucristo. El desborde de unción era proporcional a la tribulación de los discípulos. Uno de los casos que nos dan evidencia de lo que hemos estado estudiando en este tiempo es la amenaza impuesta a Juan y a Pedro por el mismo concilio de maestros y sacerdotes y demás dirigentes del judaísmo en la misma Jerusalén. Ahora, la amenaza consistía en severos castigos si ellos seguían enseñando sobre Jesús y la resurrección de los muertos. Ahora, los discípulos se identificaron con la rama que padecieron lo mismo que el árbol verde. Ahora, la respuesta de ellos fue una intensa y poderosa oración cuando estos religiosos les prohibieron predicar de Cristo. Mira cómo dijeron ellos. Está en Hechos capítulo 4 del versículo 29 al 31. Mira la oración. Ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y en el verso 31 nos dice que cuando terminaron esta oración se produjo la manifestación de la desbordante unción de Dios. Y nos dice que el lugar en que estaban reunidos tembló. Versículo del 31 en adelante dice: cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando hubo la mayor oposición. ¿Cuándo se produjo el exceso de poder? Cuando el vaso de los discípulos de barro fue quebrantado. Cuando el mundo quiere aumentar su hostilidad, escuche, en nosotros. Y cuando lo quieran hacer, cuando este mundo pecador quiera aumentar su oposición contra la iglesia, también va a aumentar la manifestación del poder de Dios. No es que Dios nos quiera incomodar cuando pasamos por momentos difíciles. Es que en medio de estas cosas, Dios tiene la oportunidad para manifestar su poder a los que nos rodean. Primera de Pedro 4:14 nos dice: si soy ultrajado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo que se hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Y sabe qué dice la versión popular Dios habla hoy de este mismo pasaje? Dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Aleluya. Cuando el peso de gloria y el poder de resurrección se manifiestan en las dificultades, solamente vienen por causa del nombre de Jesús y por causa de nuestra fe en Jesucristo, no por otra cosa. ¿Sabe cuándo se manifiesta esto? Cuando somos sometidos a prueba, cuando pasamos por tribulaciones por causa de nuestra fe y por causa del nombre de Jesús, no por otra cosa. Porque Pedro aclaró que muchos sufren por entrometerse en problemas ajenos, por meterse en deuda o hablar de lo que no deben hablar. Ahora, esto no es manifestación de poder, simplemente es recoger lo sembrado. ¿Cuándo se manifiesta el poder de resurrección? El exceso, hasta el exceso que enseñó Pablo y que vivió con Silas en la cárcel de Filipo, cuando somos sometidos, perseguidos y oposiciones por causa de Cristo y de la palabra. No por entrometernos en lo ajeno,
o por hablar más de la cuenta. Hay cristianos que están viviendo dificultades y problemas, no porque están siendo perseguidos por causa de Cristo, sino porque se metieron en lo que no debiesen meterse, hablaron lo que no debieron hablar, simplemente están recogiendo lo que sembraron. Cuando Jesús estaba delante de Pilatos, estaba mucha gente esperando respuesta, y Pilato trataba de muchas formas de que Jesús se defendiera de las acusaciones y calumnias contra él. Pero después de que cada intento de Pilato era lograr que Jesús se defendiera, nos dice muchas veces los evangelios que Jesús callaba, mas Jesús callaba. Jesús sabía quién iba a responder por él. Jesús sabía en quién había confiado y solamente reposaba en el Padre. Por eso, mis amados hermanos, si tomásemos siempre esta actitud de Jesús, Dios siempre responderá por nosotros. El Salmo 91 nos dice que por causa de permanecer bajo el abrigo del Altísimo, veríamos la recompensa de los impíos. Pablo declara en 2 Timoteo 3:11